espectacular. Hoy vamos a hablar de soltar, cómo soltar lo que estaba retenido. Yo te animo ahí en el lugar donde estás. Yo no sé cuántas cosas, promesas que Dios ha dado a tu vida, cuántas verdades Dios ya te ha hablado y que vos es como que decís, no se soltó, no se activó todavía. En el reino espiritual hay una guerra y hoy vamos a desenmascarar al espíritu de Jezabel, vamos a desenmascarar a otros espíritus diabólicos que están queriendo impedir que vos y yo podamos recibir, que están reteniendo bendición. Por eso te animo ahí en el lugar donde estás. Pedile al Señor que pueda hablar en esta hora a tu vida. Pedile que Él pueda tocar tu corazón, que Él pueda ministrar esa palabra específica que Él tenga para tu vida. Espíritu Santo, creemos, porque tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y una libertad que es para no volver atrás, una libertad que es para ir y tomar herencia, posesión de aquello que tú tienes para tus hijos. Señor, nosotros creemos que en este tiempo tú estás levantando a hombres y mujeres, Señor, para que puedan, Señor, tomar posesión de aquello que tú das para sus vidas, para su familia. Gracias por esos testimonios que estamos escuchando de provisión, Señor, que no estaba planificada, no estaba en los planes. De Padre Celestial, milagros que están ocurriendo, Padre, en lo físico, que están ocurriendo en familias que se están restaurando. Gracias porque tú estás obrando y creemos firmemente que la oración sigue dando buenos resultados. Creemos con todo el corazón de que tú eres el mismo de ayer, hoy y lo seguirás siendo mañana. Por eso, Señor, a ti nos encomendamos. Señor, habla aquello que tienes preparado para nuestras vidas. Ministra nuestros corazones, que hoy pueda soltarse todo aquello que estaba reteniendo esas bendiciones, Señor, que estaba impidiendo que esa lluvia tuya, Señor, pueda llegar a nuestras vidas para que podamos, Señor, recibir esas cosechas, esas bendiciones que tú vas a dar. Espíritu Santo, tienes libertad. Te deseamos, te anhelamos. Hoy te hemos adorado, te hemos buscado y creemos que ahora cuando tu palabra sea abierta harás todo lo que tienes planeado, Señor, en esta noche para nuestras vidas. Nos encomendamos a ti y esta palabra dejamos en tus manos, en tu nombre. Amén. Y amén. Puedes ocupar tu asiento. ¿Cuántos creen que en julio se va a soltar aquello que estaba retenido? Amén. Se va a soltar para tu vida. ¿Saben que el diccionario dice que soltar es desatar? Soltar es desabrochar, es desabotonar, es libertar, liberar, largar. Y qué importante es que se puedan soltar esas bendiciones para que vos y yo las podamos recibir. Soltar es un acto, dice también el diccionario, que logramos al desprendernos, a veces de personas, de cosas o creencias que nos hacen mal. ¿Cuántos creen que hay creencias que tenemos que nos hacen mal? Cosas que podemos estar teniendo que nos hacen mal. Personas. A veces pueden ser amistades, a veces pueden ser que nos están haciendo mal, que nos están dañando. Dice la Biblia, Isaías 52, versículo 2, algo que esta noche tenemos que hacer. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. El enemigo mucho tiempo te tiró cosas encima, como ese polvo del cual vos y yo tenemos que sacudirnos, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir y te tira encima. Todo cuando vos fallaste, cuando vos te equivocaste, es como que no es que pasó desapercibido para él. Te tira con todo encima para que te sientas culpable, la peor persona del mundo, alguien que nunca se va a recuperar ni puede salir. Pero el Señor te desafía a que te sacudas de ese polvo. El enemigo quiere tenerte atado al cuello. ¿Para qué? Para dirigirte por dónde ir. Para llevarte, para conducirte. Hay mucha gente que está atada por el cuello al enemigo. Hay cosas ocultas que el enemigo le tiene así tirando de un lado para el otro porque no es verdaderamente libre. Por eso en esta noche tiene que ser suelta esa atadura con el mal que te impide a vos ser libre.
El enemigo no puede seguir controlando tu vida, tu mente, tu corazón si vos querés recibir esas bendiciones que vienen de parte del Señor. En Lucas 1:64 nos habla una parte de un hombre del Señor que no había creído la palabra que el Señor le había revelado, le había dicho. Pero cuando ocurrió el milagro, dice, al momento fue abierta, Lucas 1:64, su boca y suelta, ¿qué cosa? Su lengua. Y habló, ¿de qué manera? Bendiciendo a Dios. Hoy tu lengua se va a soltar para que vos puedas empezar a bendecir y a dejar de maldecir. Porque hay gente que lo único que sale de su boca es acusación y no se da cuenta que el diablo es el acusador. Hay gente que de su boca solo sale maldición y no se da cuenta que el padre de toda maldición es el diablo mismo. Pero el Padre de toda bendición es nuestro Dios. Y vos y yo tenemos que empezar a pedirle al Señor que nuestra lengua sea suelta para poder bendecir a Dios. Y cuando bendecimos a Dios, nuestra familia es bendecida. Decí conmigo en esta noche, mi lengua está para bendecir, no para maldecir. Mi boca hablará sanidad y no enfermedad. Declarará bendición y no maldición. ¿Amén o no amén? Hoy vamos a hablar de Elías como parte principal. Y la Biblia dice en Santiago 5:17 algo que nos aclara para que nadie diga, bueno, él era profeta, era tremendo lo que hacía. Pero la Biblia aclara y deja algo muy puntual sobre Elías. En este versículo donde dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Las mismas cosas que vos y yo enfrentamos, él enfrentaba. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hubo sequía, hubo cosas terribles. Este hombre de Dios era sujeto a lo mismo que vos y yo enfrentamos. O sea, no era un extraterrestre, no era alguien que tenía... No, era igual a vos y a mí. Las pruebas, las tentaciones, las acusaciones que sufría, las enemistades que enfrentaba, la soledad que le tocó vivir en muchos momentos, era igual a la que vos y yo tenemos. Pero ¿saben qué? Él fue capaz de soltar en un momento determinado las bendiciones que Dios tenía a través de la lluvia para ese pueblo y de tantas otras cosas. Por eso hoy quiero mirar rápidamente contigo parte de la historia de Elías. Y quiero invitarte a que vos vayas a la Biblia, ya la tengas ahí en Primera de Reyes 18, porque de ahí en el 18 y 19 iremos mirando. Soltar lo que estaba retenido va a implicar en primer lugar pelear. Mucha gente no quiere pelear, pero grandes cosas quiere alcanzar. Mucha gente huye a las peleas. El apóstol Pablo decía claramente a Timoteo, le decía en el momento final, cuando es como que estaba escribiendo el legado de esas últimas palabras que uno no se olvida, le decía que él había peleado la buena batalla. O sea, hay batallas buenas y hay batallas malas. Pues no tenemos que meternos en batallas malas, pero en las buenas sí tenemos que pelear. Acab era el rey que gobernaba Israel. En ese tiempo era malvado. En el momento donde estaba el profeta Elías. Y se dejó inspirar y gobernar por su malvada esposa llamada Jezabel. Ella era la que le gobernaba. Y saben que este es un espíritu que vos y yo tenemos que pelear contra él, y que en esta noche en el nombre de Jesús vamos a cortar y echar fuera ese espíritu de Jezabel. Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu que viene a devastar a la iglesia. Y la iglesia no es esta construcción que tenemos acá, la bandeja de abajo, de arriba. No, la iglesia somos vos y yo, los que creemos en el Señor, los que tratamos de servirle al Señor. Y no soporta a los hombres y mujeres que se levantan a obrar con santidad. Opera con manipulación, opera con el deseo de poder, mentiras. Mete la hechicería en el medio. Y muchas veces se infiltra muy fácilmente.
Ella estaba casada con el soberano rey del norte, Acab. Ella hizo que él aleje a los hombres del Señor de ese territorio. Y empezó a financiar a profetas de Baal y de Acera. Tenía financiado por el gobierno 850 profetas en total. 450 de Baal, 400 de Acera. Financiaba esos templos, ritos paganos, llevando a la inmoralidad sexual, llevando a la corrupción en todo lugar. Y por eso hoy necesitamos levantarnos como iglesia para pelear en integridad, en santidad. Es tiempo que vos y yo nos paremos en la palabra, como la palabra a nosotros nos ordena. Por eso vos y yo tenemos que conocer y saben que identificar. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero quiero mostrarte 5 cosas, 5 características que vos tenés que identificar del espíritu de Jezabel. Y si lo estás teniendo, rechazar y pedir al Señor que te haga libre, o si lo ves, tenés que pelear contra eso. El espíritu de Jezabel tiene el fin siempre, porque siempre apunta a la cabeza. Tiene el fin de encontrar el eslabón más débil del pastor o del líder. ¿Para qué? Para poder dominarlo. Siempre va a la cabeza. Por eso hay líderes que no se animan a hablar de la palabra como tienen que hablar, porque hay Jezabel ahí que le está impidiendo decir la palabra sin peros en la lengua. Qué importante que vos y yo nos levantemos en santidad, en integridad. Si uno ha fallado, confesar su pecado, arrepentirse, apartarse de ahí, pasar el proceso y ser libre para que no pueda estar sujeto ahí. Y va detrás, ese espíritu de Jezabel va detrás de cualquier corrección que quiera venir. ¿Por qué? Queriendo usar ese talón de Aquiles que está ahí, porque de hecho todo ser humano es imperfecto. Ninguno es perfecto, no somos perfectos. Ese espíritu de Jezabel quiere usar eso siempre. Siempre quiere tenerlo ahí. El espíritu de Jezabel, ¿saben qué? Ama las reuniones secretas. Esas reuniones secretas sin autorización del líder, del pastor, para dar rienda suelta a sus creencias. Queriendo hacer, no, así nomás. Le gusta, ¿saben qué? Todo aquello que no tenga supervisión. Le encanta. ¿Por qué? Porque sabe que ahí puede hacer a su manera. Y dice, yo siento así, yo siento así. Y las cosas no se hacen como vos y yo sentimos. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es importante que nosotros cortemos esto, esos lugares donde uno no va a ser confrontado. Está normalmente vestido de piedad, de falsa humildad, pero con una esencia destructiva. Cuidado. Cuando a vos a veces te dicen, vení, vamos a orar. ¿Saben qué? El enemigo es muy astuto y tiene sus escalones de autoridad y se mueve de esa manera. Y sabe que cuando vos y yo no nos movemos de esa manera, sin cobertura, nos metemos a una guerra sin autorización legal para pelear en esa guerra espiritual. Y tenemos que cuidarnos. Al espíritu de Jezabel les gusta que las cosas sean como quiere. Y si no se hace como él o ella quiere, se enoja diciendo que no le toman en cuenta. Le encanta. Ese espíritu no acepta ideas distintas a las que él o ella tiene. Todo se tiene que hacer así como a él o ella le parece. Y la iglesia no es tu empresa. Por algo el Señor constituye en cada lugar a hombres y mujeres. Está tu líder para guiarte, para conducirte. Es un espíritu que quiere manipular, hacer las cosas a su manera, imponer creencias diferentes. Y es algo que vos y yo tenemos que entender, porque muchas veces no vemos el crecer que Dios está haciendo donde hay orden, donde se están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque estás sujeto a este espíritu. No, yo siento así, aunque se dice acá, yo siento de otra manera. No va a funcionar. Este espíritu de Jezabel alega tener revelaciones especiales de parte de Dios.
Lo triste es que en la mayoría de las veces no están sustentadas en la palabra. Son revelaciones que muchas veces espectaculares lo que dice, vos querés decir amén, claro que sí. Pero ¿y cómo si no está sustentado en la palabra? Porque Dios no va a hacer lo que vos y yo decimos, Él va a hacer lo que Él dijo. Vos y yo lo que nos tenemos que encargar de hacer es repetir lo que Él dijo, obedecer lo que Él dijo, no inventar nada nuevo, porque no hay nada nuevo por inventar en lo espiritual. Todo lo que vos y yo decimos, podemos decirlo con toda la fe, con todo el sentimiento, pero si no está sustentado en la palabra no va a ocurrir, porque Dios no se vuelve en contra de su palabra. Ese espíritu de Jezabel rechaza toda autoridad. ¿Y saben bajo qué se ampara espiritualmente? A que recibe directamente instrucciones de Dios. Pastor Tito siempre solía decir, ¿verdad?, que no vamos a poder obedecer a un Dios que no vemos y no podemos obedecer a una persona que sí vemos y que Él ha puesto. Por eso es tan importante que vos y yo podamos rechazar este espíritu. Esa rebelión siempre va a ser parte del espíritu de Jezabel. Y ¿saben qué? Nunca se va a levantar una Jezabel sin una Acab. Por eso es algo en lo que hay que pelear y uno tiene que tomar el lugar. Hay que volver al orden de la palabra. Señores que están en este lugar, caballeros, tomen su lugar de sacerdote. Tomen su lugar que el Señor puso para guiar a su casa, para proveer, para ser los primeros en dar los pasos. No estar siguiendo siempre a que la mujer sea la más espiritual, la que vaya ahí. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer, porque ese espíritu de Jezabel tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Aunque Acab había repudiado a Dios, cuando vino esa sequía y ya estaba haciendo estragos en la ciudad, él sabía que tenía que recurrir a Dios. Él en el fondo creía que Dios podía hacer un milagro. Y dice la palabra en Primera Reyes 18, versículos 17 y 18, cuando Acab vio a Elías era el único que había quedado. Le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y el profeta le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La perspectiva de Acab era la típica perspectiva humanista. Él solamente vio la sequía y la pobreza que con eso acarreaba, pero él no veía la causa del problema. Y saben que hay mucha gente que no ve que la causa de su problema es el pecado. No da gusto hablar de esto, no nos motiva a hablar de esto, pero ¿saben qué? Como su pastor, deseo con todo el corazón que a usted le vaya bien, que Dios responda a sus oraciones. Pero ¿saben qué? Dios no se va a volver en contra de su palabra, aunque toda la iglesia ore por algo, Él no vuelve en contra de su palabra. Y donde hay pecado no va a haber maldición, no va a haber bendición. Donde hay pecado hay maldición, y eso uno tiene que cortar, tiene que sacar. Esa perspectiva humanista tiene que salir. Para Acab, Elías era el culpable porque oró por la sequía. En realidad, al culpar a Elías por esa sequía, indirectamente estaba culpando a Dios. Es como hoy ocurre en la sociedad muchas veces. Aquellos que han forjado destrucción y caos con sus filosofías y acciones impías, acusan a los siervos de Dios por tratar de corregir lo que está equivocado. Acab se negó a aceptar las acusaciones y declaraciones de Elías y cerró su mente a cualquier palabra que venía de parte de Dios. ¿Y saben qué hizo este desafío que Acab planteaba? Hizo que el profeta del Señor declare, acá vamos a hacer una pelea espiritual y esto se va a terminar de una vez por todas. Y para que vos puedas hacer que se suelten esas bendiciones que están retenidas, vos vas a tener que entrar en ese nivel de pelea. Dice la Biblia en Primera Reyes 18, versículo 19 al 21, el profeta le dijo, envía pues ahora
y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Él le dice, y los 450 profetas de Baal, y que se sumen los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías sabía que Acab y Jezabel sostenían a esos 850 profetas. Porque el espíritu de Jezabel siempre va a ir acompañado, va a ir en compañía de otros espíritus malignos para ejecutar ese plan diabólico que tiene. Toda la nación acá esperaba, ansiosa, bueno, ¿cuál iba a ser el resultado? Los siguientes versículos mencionan que estos profetas de Baal hicieron de todo y no pasó nada. Empieza diciendo el versículo 30 que Elías dijo al pueblo: acérquense, y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó las piedras, pidió que se derrame incluso agua en ese lugar que él construyó. Él quería que se note claramente que no había forma de manipular los resultados de lo que iba a ocurrir en ese lugar. Y cuando Elías oró al Señor, vino fuego del cielo con un calor y una luz tan intensa que consumió no solo el sacrificio que estaba, sino todo el agua. Y dice la Biblia en el versículo 39 que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El profeta del Señor estaba solo, pero con Dios consiguió la victoria. Yo no sé para quién vaya eso en esta noche, que tal vez se sienta solo, sola en medio de esa batalla que está librando. Puede estar solo, pero si está con Dios es mayoría y va a tener victoria. Jezabel y esos espíritus diabólicos pueden estar esos 850 o más, pero ante Dios y un hijo o hija del Señor que decide pelear la batalla, todos esos cientos y pueden ser miles van a terminar derrotados, porque eso ya está escrito. Y vos, mi hermano, hermana, agarrate de la palabra del Señor y salí con fe a echar fuera, a avergonzar a esos espíritus que hasta ahora te tenían amordazado, tumbado ahí con miedo. Iglesia, ¿qué nos pasa muchas veces? Que andamos con miedo. Es hora de plantarnos y decir: yo voy a salir con esa fe que tengo acá en el templo, voy a ir ahí en mi casa y voy a soltar esa palabra de bendición. Deja de tener miedo de soltar palabra de bendición. Deja de tener miedo de hablar del Señor. Deja de tener miedo de identificarte con el Señor, porque Él sigue siendo el mismo de ese tiempo hoy, y lo mismo que hizo antes seguirá haciendo hoy. Si hizo milagros antes, los va a hacer hoy. La oración sigue dando resultados, sigue haciendo que nuestro Dios envíe señales que respalden a aquellos que le sirven. Cuando estaba retenida la bendición, en este caso esa lluvia que servía para tomar el agua, que servía para el campo, el enemigo no consiguió abrir los cielos, pero ese hombre de Dios consiguió que los cielos se abran en una pelea espiritual. Decí conmigo: para que se suelte lo que está retenido, debo pelear, y mi guerra es espiritual. Llegó el momento donde me levanto para pelearla. Ahí donde estás, antes de seguir, orar al Señor un ratito y tomar el compromiso ahora, si querés hacerlo, decirle: Señor, yo voy a pelear esa guerra, yo no voy a rechazar, yo no voy a huir de ella. La Biblia dice que el pueblo se quedó callado, no dijo nada, se quedó ahí adormecido. Vos sé de los
Elías que se levanten y digan: yo creo en mi Dios, y aunque sea el único en esta casa, aunque sea el único en esta ciudad, en el lugar, yo creo que Dios no va a deshonrar mi fe, no va a dejar mi oración sin resultado. Señor, hoy me levanto a pelear esta batalla. Voy a vencer a ese espíritu de Jezabel y todos los demás que están ahí reteniendo la bendición, reteniendo los resultados que vos tenés prometido para mi vida. Señor, hoy se levanta un guerrero, una guerrera en este lugar. Vamos, decía ahí en el lugar donde estás, soltá esa oración, activá en esta noche aquello que el Señor va a hacer en tu vida. Vos estás llamado a ser de aquellos que van a transformar aquello que estaba siendo maldito en bendición, y que sea notorio por todos que hay unción en tu vida. Hay que pelear. Hay que pelear. Por eso el enemigo no quiere que vos ores. El más interesado en que vos y yo no oremos es el diablo. Porque sabe las cosas tremendas que van a ocurrir cuando empieces a orar. El más interesado en que vos y yo no leamos, no estudiemos la palabra. ¿Quién es? No es tu esposa, no es tu papá, tu mamá, es el diablo. Porque sabe que se te van a revelar las verdades, se van a activar en tu vida, y al accionar cambia todo. Para soltar lo que estaba retenido implica, en segundo lugar, saber que el enemigo, vos tenés que saber, tener en tu presupuesto esto, tener ahí anotado, y la seguridad de que esto va a tratar de hacer el enemigo, va a tratar de intimidarte. Luego de esa gran victoria que había ocurrido en ese lugar, teniendo en claro el pueblo quién era realmente el Dios, Elías va en el capítulo 19 a orar por la lluvia. Elías le advierte a Acab que va a orar por la lluvia y que se vaya inmediatamente del monte. ¿Y saben qué pasa? Al regresar al palacio, Acab rinde cuentas. Si ustedes miran, pueden mirar después en Marcos 6:30, los discípulos del Señor le rendían cuentas a Jesús de todo lo que hicieron, de todo lo que predicaron. Acab, ¿a quién rendía cuentas? Dice la Biblia: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, él daba informe a Jezabel. ¿Qué hace ese espíritu diabólico? Dice el versículo 2. Entonces envió Jezabel. Jezabel ni habló con Acab, le dejó ahí. ¿Verdad? Tenía un cargo, pero era figurativo. Ella es la que movía ahí el tema. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero. El enemigo muchas veces te envía esos mensajeros diciendo: así me hagan los dioses en minúscula, y aún me añadan, si mañana... O sea, le daba 24 horas. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La cobardía de Acab delante de su esposa era tremenda. Se acobardó ante ella. Ella ya hizo lo que quería. Porque hay una verdad que, ¿sabes cuál es? Que la maldad y la cobardía están relacionadas. La maldad y la cobardía están relacionadas, están vinculadas. Por eso ese espíritu de Jezabel no te dice las cosas de frente, no dice él, manda a otros que lo digan, manda a otros a que lo hagan. Hace que te enteres por otros. Gente que no puede encarar. Y un hombre o una mujer de Dios tiene que tener el poder, la autoridad, la decencia de encarar lo que haya que encarar. La amenaza de matar a Elías llegó cuando él estaba exhausto en cuerpo, en espíritu, tras una lucha espiritual tan grande y física, porque corrió también, dice después, al monte ahí porque venía la lluvia. Y ¿saben qué? Acá hay una gran verdad, y es que si Satanás no puede ganar ventaja por medio de la tentación que nos envía una y otra vez, tratará de vencer por la acusación. Y cuando no te puede vencer por la acusación ni la tentación, va a tratar de hacerlo por medio de la intimidación. Porque lo que quiere es que vos te calles, lo que quiere es que vos dejes de pelear, lo que quiere es que vos abandones el camino de la fe.
Elías se enfrentó a esta gran batalla, a esta amenaza terrible que tenía después de lograr su mayor victoria. Si vos mirás en la Biblia, el rey David se rindió a la tentación al día siguiente de una de sus mayores victorias. El Señor Jesús fue tentado por Satanás inmediatamente después de ser bautizado. Por eso el día siguiente a la batalla es igual de importante que a la víspera de la batalla. Hay gente que se prepara antes de la batalla y no se prepara para después de la batalla. Acá en este preciso instante hay una guerra espiritual. Hay intercesores que están orando para que el Señor pueda conseguir sembrar la palabra en tu mente, y todo lo que el enemigo quiere es que eso no llegue a ocurrir en tu mente. Por eso mañana lunes es clave que vos puedas estar preparado para lo que el enemigo quiera estar haciendo. El día siguiente, cuando estamos cansados, a veces desarmados o relajados, nos volvemos más vulnerables. Nuestra alerta disminuyó tal vez. No estamos en la guardia como antes y por eso tal vez estamos descuidados. Por eso cuando vos haces vigilia en un lugar, cuando vos orás, vos tenés que cerrar después en ese lugar. Hay gente que está haciendo vigilia en su casa. Después de eso tenés que rodear esa casa, orar: Señor, cubro ahora de todo ataque que el enemigo en represalia va a enviar en este lugar. Lo va a estar haciendo porque el enemigo va a hacer de todo para tratar de ensuciar a aquellos que son puros. El enemigo va a tratar de intimidarte, pero tenés un Dios que ha venido para salvarte. La amenaza puede ser poderosa, pero ¿sabes qué? Su verdad y sus promesas son más poderosas que esas amenazas del enemigo. El enemigo va a buscar llenarte de miedo, de temor. Por eso tenés que buscar en Dios, aquel que te va a llenar de su poder a través de la fe en el Señor. El enemigo te quiere ver escondido. Te quiere ver escondido, callado, atado, siendo que Dios te creó para ser libre, para ser bendecido. Una y otra vez, ¿saben qué? Así como hizo Jezabel en este capítulo, vemos que el enemigo viene a intimidarte para resignarte, desenfocarte, desanimarte, al punto que llegues a querer soltar lo que tenías. Primera Samuel capítulo 11, esta mañana hablamos sobre este capítulo. No voy a hablar de todo lo que hoy hablamos, solo una parte. Primera Samuel 11, fíjense lo que ocurría acá. Después subió Naas amonita. ¿Saben qué? Naas, el significado de este nombre significa víbora o serpiente. Naas amonita había subido, acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y fíjense, Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando, dice, los mensajeros, versículo 4, a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras, espíritu de Jezabel, en oídos del pueblo. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Alzó su voz y lloró. Versículo 5, llega aquel que había sido ungido como rey, pero todavía no coronado, que era Saúl. Y dice: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y ahí le contaron las palabras de Jabes. Al oír Saúl, dice estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Sabes qué es lo que quiero mostrarte en estos versículos? Que los problemas en la vida se resuelven espiritualmente de arriba para abajo. Decí conmigo: los problemas espirituales se resuelven
de arriba para abajo. Pasa en cualquier tema. El enemigo, fíjense que se hizo esta amenaza, van a quitarse el ojo derecho. Si quieren hacer alianza, ellos en vez de volver al Señor y pedir perdón por sus pecados, estaban buscando hacer un acuerdo con la víbora, con aquel pueblo que siempre históricamente fue su rival. Porque a veces hacemos cualquier acuerdo y fíjense qué mal acuerdo iban a hacer, perder el 50% de su visión. Pero con tal de no morir. Y dice la palabra en el versículo 4 ahí, que ellos fueron y hablaron a oído del pueblo. Y todo el pueblo dice que empezó a llorar a gran voz. Y luego llega el siguiente versículo 5, donde Saúl, el rey, la autoridad llega. Y dice, ¿por qué el pueblo está así? ¿Por qué llora? Y ahí le dijeron lo mismo. Y Saúl tomó acción en ese lugar. El último en enterarse fue Saúl, fue la cabeza. La gente ya estaba mal, estaba angustiada, sufriendo, contando las horas para perder el ojo. Tal vez diciendo, bueno, enseguida voy a ver la final de Colombia-Argentina y el último partido con mis dos ojos. Por lo menos no voy a morir, era lo que se... Pero iban a hacer un pésimo acuerdo. La autoridad fue la última en enterarse. Pero por eso es tan importante que vos y yo entendamos que los problemas se resuelven de arriba para abajo. Hijos, yo no sé cuántos son hijos acá que están viviendo en la casa de sus padres, especialmente para ustedes. Aunque si ya no vivís en tu casa, igual la palabra habla de que tenemos que honrar a nuestros padres. Pero ¿sabés qué, hijo, hija? El enemigo no quiere que vos le cuentes ciertas situaciones que vos estás enfrentando a tu papá o a tu mamá, que para vos son graves, que son situaciones difíciles y que estás a punto de hacer un pésimo acuerdo como el pueblo de Israel iba a hacer acá, o tal vez ya lo hiciste. Y no quiere que se lo cuentes a tus padres. Pero ¿sabes qué? Tus padres ya vencieron y ya lucharon batallas que vos todavía no libraste. Y la experiencia de sus derrotas o de sus victorias van a darte respuesta, van a darte herramientas para que vos puedas vencer. Para que ahí donde ellos perdieron, vos no pierdas. Para que ahí donde ellos se equivocaron, vos no te equivoques. Y para que ahí donde ellos vencieron puedan contarte: hice esto, hice lo otro, aguanté de esa manera. Por eso deja de decir que tu papá, tu mamá son anticuados, son viejos, son gente que no entiende. Porque eso el enemigo quiere meter en tu cabeza para que hagas acuerdos vos directamente con él. Y digas, no, tengo que hacer nomás porque ya tiene mi foto. Tengo que hacer nomás porque ya esto por lo otro. No. Tus padres son las personas, pueden ser las mejores o tal vez no tan buenas, pero estoy seguro que te aman y quieren lo mejor para tu vida. Y de sus derrotas o de sus victorias tienen muchas cosas que enseñarte, para cuidarte, para orientarte. En lo espiritual, discípulos, el enemigo no quiere que vos le cuentes a tu líder o a tu pastor los problemas. Muchas veces el último, la última en enterarse. Y el enemigo ahí te está amedrentando, el enemigo ahí te está oprimiendo, te está afligiendo. ¿Y por qué seguís permitiendo eso sin necesidad? Teniendo un líder que está dispuesto a orar, a ayunar por tu vida, a ungirte si es necesario, a entrar a guerrear por vos, a entrar y tomar ahí la pelea contigo para que no sigas luchando solo. Si vos sos de esta casa y estás luchando solo alguna batalla, es porque vos querés. Porque aquí hay líderes que están dispuestos a pelear la batalla que sea contigo. Porque Dios hizo algo en sus vidas y quieren que Dios pueda hacer eso en tus vidas también. Esta noche, cortá con aquello de moverte solo y estar ahí. Porque sabes que en la guerra espiritual tenés que saber que los demonios están bajo autoridad del diablo.
se mueven bajo autoridad de Satanás. Ellos siembran rebeldía, ¿sabes por qué? Porque ellos saben que cuando el ejército del Señor está dividido, cada uno por su lado, es más fácil, pierde las batallas. Pero ellos están sujetos a lo que manda el enemigo. Y esta guerra jamás vos o yo vamos a ganar solos contra esas fuerzas del mal. Pero las vamos a ganar teniendo a Dios de nuestro lado, porque a Él le temen. Ante Él se sujetan, se rinden. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Tercero y último, soltando lo que estaba retenido implica que vos y yo vamos a tener que vencer algo que todos tenemos en diferentes momentos, ciclos de nuestra vida, que son las batallas interiores. De esa victoria tremenda, resonante en todo el pueblo que Elías había tenido, fue escapar de la amenaza de una sola mujer. Pues, ¿cómo es posible que le venció a esos cientos de profetas que estaban ahí? Le venció. Ahora estaba temblando, escondiéndose en una cueva por la amenaza verbal de una mujer. Por eso vos y yo tenemos que trabajar en nosotros mismos. Porque a veces podemos ser el bien más importante o podemos ser el peor pasivo. A veces vos no tenés otro enemigo, vos sos tu peor enemigo. Vos sos tu peor enemigo. Tal vez todos a tu alrededor te están alentando, sembrando palabras de fe, y vos cada vez decís, yo no sirvo, de esto no me levanto, esto sí que no salgo. No. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Viendo pues el peligro, dice, se levantó, se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado, dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En tiempos de crisis muchas veces viene la tentación de la depresión, de la desesperación, resignación, fracaso, ese sentimiento de inferioridad. Él estaba agotado físicamente, estaba drenado espiritual, emocionalmente. Estaba desesperado en lo espiritual él. Su deseo de pelear había desaparecido. Estaba listo para literalmente rendirse. Cualquiera de nosotros mirando ese escenario le trataríamos de decir, Elías, recordate quién sos. Hey Elías, acabas de tener esa otra gran victoria. Elías, vos podés, Dios está contigo. Pero él sentía que no podía. La bendición es que Dios no se rindió con Elías, aun cuando Elías quería rendirse consigo mismo. Y en esta noche vengo a decirte que Dios no se va a rendir de vos, aunque tal vez hoy viniste queriendo rendirte y decirle, basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que otros. Dios no se rinde de vos, ha renovado su misericordia, sus planes siguen activos, sus promesas siguen vigentes, siguen llevando tu nombre. Y hay cosas grandes que Él quiere hacer con tu vida. Así como Dios no le dejó solo a Elías en ese momento, Él no te va a dejar solo. En días de intensidad y crisis, cuando la vida se vuelve demasiado confusa y el pensamiento a veces llega hasta ser incoherente, tenés que recordarte que siempre Dios va a proveer una salida. Siempre, nunca hay todas las puertas cerradas para Dios. Él siempre encuentra una salida. Decí conmigo, mi Dios va a proveerme una salida. No estoy solo, con Él voy a vencer esta batalla. ¿Saben que Elías necesitaba oír ahí la voz de Dios? Para levantarte de una caída, mi querido amigo, mi querida amiga, necesitas escuchar la voz correcta. Y la voz correcta siempre va a ser la voz de Dios. Deja de escuchar voces incorrectas como la de Jezabel que te amenaza.
La palabra nos menciona que Dios esperó hasta que Elías estaba preparado para recibir una palabra. Él estaba ahí con su aflicción. No puede ser, no va a ser. Entró a la cueva, se metió ahí. Versículo 12 de Primera Reyes 19 dice: y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en ese fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hoy a algunos de ustedes el Señor le está diciendo: ¿qué haces? ¿Qué haces en esa cueva? ¿Por qué actúas como muerto si estás vivo? ¿Por qué estás actuando como que no hayan esperanza si yo sigo siendo Dios? ¿Por qué estás pensando que no hay salida si yo soy poderoso para proveer una salida? Y si no la hay, mandar a hacerla y tumbar esa puerta que sea necesaria para que pueda salir. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías sentía que ya no podía, pero Dios le mostraba que aún podía. Le citaba 3 reyes que él iba a ungir, otro profeta que él iba a levantar en su lugar. Cuando él estuvo preparado, Dios le habló. ¿Saben qué? La obediencia no está basada en la emoción, sino que en la fe. Porque esa misma emoción que hoy te puede traer a entregar tu vida al Señor, mañana puede llevarte a apartarte de Él. Cuando uno hace las cosas, tiene que hacerlas por convicción, por decisión, por creer en eso. Y la fe, cuando se trata de lo espiritual, siempre va a ser el elemento clave en esa obediencia, porque hay cosas que en fe nuestros ojos naturales no van a ver, pero esperamos en Dios que van a acontecer. Cuando Elías obedeció la palabra de Dios, ¿saben qué ocurrió? Sus emociones cambiaron. Porque al principio es que nuestras emociones tienen que seguir a nuestras convicciones. Y no nuestras convicciones a las emociones. La gente que se mueve por sus emociones comete terribles errores. Se arrepiente luego de ellas. Por eso vos y yo, no importando lo que sintamos, tenemos que movernos por lo que hemos decidido, por las confesiones, convicciones que profesamos. El sabio Salomón en Proverbios, ya termino con eso, Proverbios 19:3. Miren este pasaje, tal vez te olvides de todo lo demás, pero recordate de este pasaje. Nos dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Pero yo sentí hacer eso y después se enoja con Dios. ¿Y cuántas veces arruinamos nuestra vida por decisiones necias? Por decisiones equivocadas, sin sostén en la palabra, sin fundamento.
Somos como esa casa que no ha puesto su cimiento en la roca, sino en la arena. Y eso hace que después nos enojemos. Señor, vos no me bendecís, vos no hacés. Pero en realidad nosotros lo que no hacemos, su voluntad, sino la nuestra. Nosotros no nos negamos a nosotros mismos, sino nos damos el gusto a nosotros mismos. No le seguimos a Cristo, seguimos a nuestra emoción, a nuestros sentimientos. ¿Y saben qué? Dios nunca falla. Dios es la fuente de nuestros éxitos. Hay gente que dice, le empecé a obedecer a Dios y empecé a fracasar. Mentira del diablo. Porque Dios es la fuente de tu éxito, no de tus fracasos. Cuando vos le empieces a seguir a Dios, a tu matrimonio le va a ir bien. Cuando vos empieces a seguirle a Dios, tus finanzas van a empezar a cambiar para bendición. Cuando vos empieces a seguirle al Señor, Él va a ser el génesis, el inicio de cada cosa buena que va a empezar a ocurrir en tu vida. Van a haber batallas, sí las van a haber, tremendas batallas. Porque el enemigo se va a irar porque te ve levantarte. Estaba feliz ahí contigo, tumbado, sentado, ahí adormecido, calladita la boca. Pero en tu boca hay palabra de bendición que va a cambiar la realidad de tu familia. Hay papás que si hoy empiezan a salir y empezar a soltar de esa bendita lengua palabra de bendición, van a sanar heridas en los corazones de sus hijos. Porque hay hijos que están heridos no por golpes físicos, sino por golpes de la palabra que destrozó su corazón. Vas a poder sanar. Mujer, que tu boca pueda ser llena de palabra de bendición. Para con tus hijos, para con tu cónyuge. Que puedas soltar esas palabras. Que no tenga que buscar en otro lugar tu hijo, tu esposo. Que ahí esa palabra de bendición sueltes sobre tu casa. Porque la palabra dice que del fruto de nuestra boca vamos a comer. Si vos a tu esposo o a tu esposa, los dos por igual, soltás palabra de maldición, eso vas a comer. Si vos le decís a ella, sos la peor, sos una inútil, no servís para nada, eso vas a cosechar con tu esposa. Si vos a tu esposo le decís, sos un inútil, no servís para nada, vas a cosechar eso. Por eso es tan importante a veces, yo le digo a veces a parejas con las que hablamos, me dicen, estamos tan mal que no siento decirle nada bueno. ¿Y qué hay que hacer cuando uno no siente? Uno tiene que decir, yo tengo fe. ¿Qué importa lo que siento o no siento? Y empezar ahí con más razón, porque el enemigo no va luego a querer es que vos sientas cosas buenas. Hay con más razón empezar a soltar palabras, decirle, sos la mujer más hermosa del mundo, es una bendición que vos estés en mi vida, sos todo lo que le pedí al Señor, sos el regalo más lindo que Dios. Y empezar a anular todo lo que el enemigo tenía planeado. Porque eso vas a cosechar. Esas palabras que vos estás sembrando, vas a cosechar. En julio se suelta, ¿cuántos creen? Todo lo que estaba retenido ahí por el enemigo. Si me pueden proyectar y terminamos con Primera Reyes 18:30. ¿Saben que Primera Reyes 18:30 era ese momento donde en un sentido espiritual Elías hizo lo que en esta noche vos y yo tenemos que salir haciendo? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice la palabra. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, esto va para todos. Él le decía, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Dice, él arregló el altar ¿de quién? De Jehová. ¿Y cómo estaba ese altar? El altar era el lugar donde uno tenía intimidad con el Señor en ese tiempo, donde uno tenía comunión con el Señor en ese tiempo. Y ese altar estaba arruinado. ¿Está hoy tu comunión con el Señor arruinada?
¿Está hoy tu relación con el Señor arruinada? ¿Está arruinado el altar de Dios en tu casa? ¿Está todo tirado, todo? Porque antes de que ocurra el milagro que ocurrió en ese lugar, antes de que ocurra la manifestación del Señor en ese lugar, ese altar tuvo que ser arreglado. Porque el altar era como ese sensor que atraía la presencia de Dios. Esa presencia con fuego vino. Por eso quien arregla su altar, arregla ese sensor que atrae la presencia de Dios. Quien arregla su comunión con el Señor, arregla ese sensor que el enemigo no quiere que se vuelva a conectar, que se vuelva a encender para que el Señor no pueda tocar esa vida, ese corazón.